Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase del profe Lalo. En esta ocasión estudiaremos el tema del ADN, la herencia biológica. Y sin más preámbulo, comenzamos. Pues bien, ya estamos de regreso y como escucharon antes del intro, nuestro tema es el ADN, que son las moléculas que permiten la transmisión de las características de los padres a los hijos. Vamos a comenzar con el núcleo celular, que es el lugar donde se encuentra precisamente esta molécula en forma de cromosomas, que son las estructuras en las que se almacena el ADN, para pasar después a ver lo que son los genes y su importancia en la transmisión de esas características. Vamos a estudiar un poquito ya la molécula en sí, cómo está formada. Por último, vamos a estudiar los nucleótidos, que son la unidad estructural del ADN. Pues bien, vamos a comenzar, como decía, con esta parte que es el núcleo celular, el cual juega un papel muy importante en la división celular, en el proceso en el que las células se van dividiendo y van transmitiendo esas características a otras células o a otros organismos. Como podemos ver aquí en el recuadro, la principal función del núcleo celular es controlar la expresión genética y mediar en la replicación del ADN durante el ciclo celular. En el núcleo se guardan los genes en forma de cromosomas. Para entender un poquito mejor esto del ciclo celular y la replicación del ADN, vamos a recordar el proceso celular llamado división, que lo podemos dividir en dos procesos, en lo que sería la mitosis y lo que sería la meiosis. Durante este primer proceso se forman las células somáticas, que son las células que forman al organismo. Recordemos que las células son la unidad anatómica y estructural de los seres vivos, y todas y cada una de las células del cuerpo, las que lo constituyen, le vamos a llamar células somáticas. Mientras que en la meiosis se producen los gametos, que son las células sexuales, aquellas que ayudan en la reproducción del organismo. En el caso del varón serían los espermatozoides y en el caso de la mujer serían los óvulos. Entonces, estas células llamadas gametos o células sexuales se producen durante la meiosis. Bien, pero ¿qué ocurre durante cada uno de estos procesos? ¿Qué diferencias hay entre la mitosis y la meiosis? Vamos a explicar primero la mitosis. Lo que ocurre aquí es que las células somáticas, que en las células humanas, repito, tienen 46 cromosomas, les llamamos haploides porque estos 46 cromosomas están divididos en pares. Tenemos, o también decimos que en consecuencia tenemos 23 pares de cromosomas, que nos dan un total de 46. En una primera etapa de esta mitosis vamos a tener una duplicación del material genético. Se saca una réplica de cada cromosoma para tener un total entonces de 92. Y es cuando la célula se divide, quedándose otra vez las células hijas con 46 cromosomas. Quiere decir entonces que estas células hijas serán exactamente iguales, genéticamente hablando, a la célula madre que fue donde se originaron. ¿Por qué? Porque primero duplicaron el material genético y después se dividieron y cada una se quedó con una copia. Estos 46 cromosomas tendrán entonces las características del organismo. Son células somáticas, repito, que dan estructura y forma al organismo. Si yo tomara una célula de cualquier persona, de cualquier parte de su cuerpo y la analizamos al microscopio, nos vamos a encontrar que va a tener 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque son células somáticas. Estos 46 cromosomas, decimos, repito, 2N, porque se encuentran en 23 pares. Mientras que en la meiosis lo que ocurre es que hay una doble división, pero solamente se duplica el material genético una vez. Es decir, de una célula somática diploide que tiene 46 cromosomas, se divide el material genético, se saca una copia de cada uno de ellos y tenemos ahora una célula con 92 cromosomas. La célula se divide, tenemos ahora dos células con 46 cromosomas, aquí sería una mitosis prácticamente lo que estamos viendo. Sin embargo, hay una segunda división antes de que el material genético se vuelva a duplicar. El resultado de eso es que voy a tener 4 células hijas, pero que solamente tienen la mitad de los cromosomas. Les llamamos células haploides, ya no son diploides.
solamente tienen, repito, la mitad de los cromosomas. A estas células llamamos gametos. Si este fenómeno o proceso ocurre en los testículos, por ejemplo, de un varón, el resultado de ello van a ser los espermatozoides. Los espermatozoides entonces solo llevan la mitad de los cromosomas necesarios para formar una célula humana. Si esto ocurriera en los ovarios de una mujer, se formaría un óvulo, el cual también tiene solamente 23 cromosomas, que es la mitad de lo que se necesita para la célula humana. Por eso es que se necesita de la fecundación para que los cromosomas del espermatozoide y los cromosomas del óvulo se junten y volvamos a tener una célula con 46 cromosomas que comenzará a dividirse por mitosis para formar una mórula, un embrión, un feto y dar como resultado un bebé que resultó de la combinación del material genético del papá a través del espermatozoide y el material genético de la mamá a través del óvulo. Entonces, la división celular puede ser mitosis, que da como resultado células somáticas diploides, en el caso del humano con 46 cromosomas, y la meiosis da como resultado 4 células hijas llamadas gametos o células sexuales, que son el espermatozoide y el óvulo, que sirven para la reproducción. Vamos ahora a meternos un poquito más a lo que son los cromosomas. Veamos. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver aquí una imagen donde aparecen dos cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran formadas por largas cadenas de ADN. Nosotros podemos ver en esta imagen al interior, esta es solo una animación, no es exactamente cómo se vería, pero nos permite observar o apreciar que en el interior del cromosoma lo que encontramos son esas largas cadenas de ADN que alguna vez habremos visto, y en las cuales se encuentra codificada toda la información genética del organismo al que pertenezcan. Hay un dato interesante o curioso sobre los cromosomas. En el caso de los humanos, que ya mencionamos que tenemos 46 cromosomas o 23 pares, en el caso de las mujeres, todos los cromosomas van a tener la forma de X, le llamamos cromosomas X, y en el caso del varón, vamos a tener solamente un cromosoma Y. Tenemos 45 cromosomas X entonces y un cromosoma Y ubicado en lo que se le llama el par 23, en el último par, y esto es lo que determina entonces el sexo del individuo, el tipo de cromosomas que lo conforman. Si solamente tiene cromosomas X, va a ser una mujer, y si contiene en el último par un cromosoma Y, entonces va a ser un varón. Esta información nos da como resultado lo siguiente. Fíjense bien, ¿qué sucede en esa última división de la meiosis en el que se forma el óvulo si este proceso ocurre en una mujer? Pues que los cromosomas se van a dividir, yéndose la mitad en un óvulo y quedándose la mitad en otro óvulo. Pero como la mujer solamente tiene cromosomas de tipo X, pues el óvulo va a tener puros cromosomas X y este otro óvulo va a tener también puros cromosomas X. Pero en el varón ocurre por aquí una diferencia. A la hora que se separan todos los cromosomas y que se divide el último par, que es el par 23, un espermatozoide de los que se forman se va a quedar con puros cromosomas X y va a haber un espermatozoide que se va a llevar ese cromosoma Y. Esto significa que si este espermatozoide fecundara cualquiera de estos dos óvulos, pues el resultado de eso sería una niña. ¿Por qué? Porque quedarían los 23 cromosomas X del óvulo y los 23 cromosomas X del espermatozoide. Quedaría un óvulo fecundado con puros cromosomas X. Sin embargo, si es este el espermatozoide que fecunda a cualquiera de estos dos óvulos, el resultado va a ser un varón. ¿Por qué? Porque al irse acomodando los pares, vamos a encontrar que a la hora que se forma el par 23, uno de los lados proporcionado por el óvulo va a tener el cromosoma X y el otro va a tener el cromosoma Y. Por lo tanto, el par 23 va a quedar XY, como ocurre en los varones. Esto significa que quien determina el sexo de los hijos en realidad es el hombre, porque es el único que puede proporcionar el cromosoma Y. Si lo que proporciona es un cromosoma X, pues lo que vamos a tener como resultado, repito, es una mujer. Y si en el último par este espermatozoide proporciona al cromosoma Y, el resultado va a ser un varón.
Bien, ahora pasemos a nuestra siguiente imagen, nuestra siguiente diapositiva, en el que vamos a hablar un poquito de los genes. Estos genes los vamos a encontrar en la estructura del cromosoma. Son un fragmento, de hecho, del cromosoma, que lo vamos a definir como una partícula de material genético que junto con otras se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de los cromosomas y que determina la aparición de los caracteres hereditarios de los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los genes va a determinar una de las características del organismo al que pertenezcan. En ese fragmento de ADN que forma todo el cromosoma, pero solamente en este fragmento vamos a encontrar completa una de las características. Un gen, repito, es una característica. ¿Qué podemos decir de los genes? Aquí tenemos algunas de las características importantes. Son la unidad estructural y funcional de la herencia. ¿Por qué? Porque este gen se puede transmitir a los hijos y nos puede determinar, por ejemplo, el gen 1, el gen 2, el gen 3 me pueden estar determinando cuál va a ser el color de la piel, la forma de la nariz. Va a haber un gen que me va a determinar la estatura de la persona. Va a haber un gen que me va a determinar la posibilidad de desarrollar algunas enfermedades, si eres predispuesto o no al cáncer, a la diabetes, por ejemplo. Entonces, cada fragmento del cromosoma que determina alguna característica en particular es a lo que le vamos a llamar gen. Los genes se transmiten de padres a hijos a través de los gametos que mencionábamos hace rato. A la hora de que se forma el espermatozoide o el óvulo, se llevan información genética del padre o de la madre y en el momento de la fecundación se combina el material genético de los dos y el resultado pues precisamente es un hijo. Pero ¿cómo se transfiere la información genética? Pues es a través de los gametos. Los genes son fragmentos del ADN que contienen la información necesaria para un carácter, solamente para uno. Cada fragmento, repito, que nos determine una característica es a lo que le vamos a llamar gen. El gen lleva la información precisa para la síntesis de una proteína que será la responsable de la aparición de dicho carácter. Cuando vimos o hablamos sobre los ribosomas dentro de la célula, vimos que eran fábricas de producir precisamente proteínas. La información genética que está en los ribosomas no está en forma de ADN, sino que está en forma de otra molécula que se llama ARN. Y esta es la que le dicta a los ribosomas cómo fabricar las proteínas. Entonces, el material genético, los genes en particular, lo que le indican a la célula es qué proteínas van a producir, cómo generarlas, cómo fabricarlas, y eso es lo que va a determinar la presencia o no de cierta característica. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la molécula, que es el centro de nuestro tema. Sin embargo, donde lo vamos a desglosar un poquito más va a ser hasta la siguiente imagen. Ahorita que hablemos del ADN, lo que vamos a resaltar es que el ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Esta estructura o este modelo, porque realmente es un modelo, no es exactamente como la molécula la veríamos si la pudiéramos apreciar a simple vista, que es imposible verlo por su tamaño, pero realmente no es la forma que tiene la molécula, sino que este es un modelo desarrollado o propuesto por Watson y Crick para poder representar a la molécula del ADN y poder explicar cómo es que se transmiten las características, cómo es que se ordena, cómo es que se codifica la información a lo largo de esta enorme cadena de ADN. Para entender mejor cómo está precisamente codificada o armada la cadena, les decía, nos vamos a pasar a esta otra diapositiva o a esta otra secuencia, que corresponde a los nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido es una molécula formada por tres moléculas más sencillas, que son un radical fosfato, un azúcar llamada desoxirribosa y una base nitrogenada que puede ser la citosina, la guanina, la adenina o la timina. En el caso del azúcar llamada desoxirribosa, es parte de lo que le da el nombre a la molécula de ADN, que significa ácido desoxirribonucleico.
Como el azúcar que la conforma es la desoxirribosa, por eso es desoxirribonucleico. En el caso del ARN que mencionábamos hace rato, en lugar de la desoxirribosa, el azúcar que la conforma es la ribosa, por eso el otro se llama ARN, que sería el ácido ribonucleico. Vamos a ver un poquito más o entender un poquito más esto de las bases nitrogenadas, que la secuencia de estas es lo que va a determinar precisamente las características. Para ejemplificarlo un poquito mejor, le vamos a dar una forma específica a cada una de las bases nitrogenadas, que es la adenina, repito, la timina, la guanina y la citosina. Una vez más, vuelvo a aclarar, estamos utilizando el modelo propuesto por Watson y Crick, en el que a la adenina y a la timina le damos cierta forma, a la guanina y a la citosina le damos cierta forma y color para representarlos, pero no significa que la adenina sea roja y que tenga esta forma, o que la timina sea azul y tenga esta forma. Solo es una manera de representarlos. ¿Qué queremos representar? Bueno, lo que queremos decir es que, por ejemplo, la forma de la adenina no encajaría con la citosina. Yo no puedo juntar adenina con citosina. Estas se van a juntar en parejas, dice que son de doble hélice, que se van juntando las moléculas, pero solamente voy a poder juntar siempre adenina con timina y guanina con citosina. La forma que le doy, repito, es a propósito para hacerles ver que el ensamble entre guanina y timina, por ejemplo, sería imposible. Y además vemos que cada una de las bases nitrogenadas, que son adenina, timina, guanina y citosina, están unidas a la molécula de azúcar, que es la desoxirribosa, y al radical fosfato. De la secuencia de estas bases nitrogenadas es lo que va a determinar cada una de las características o caracteres del organismo. Veámoslo en el siguiente recuadro. Tenemos una secuencia aquí de adenina timina, guanina citosina, adenina timina, adenina timina, adenina timina y guanina y citosina. Y como podemos ver, y como mencionábamos hace rato, esta se puede aparear sin problema con esta. Entonces adenina con timina no hay bronca, guanina con citosina no hay bronca, y las parejas se van a hacer de esa manera. Se unen y al unirse entonces dan la estructura o la forma de esto que conocemos como cadenas de ADN. Veríamos que alrededor, apreciamos nosotros aquí, el fosfato y las azúcares formarían esta parte de la molécula, y los eslabones de lo que parece ser una escalera estarían formadas por la unión precisamente de las bases nitrogenadas, adenina timina, guanina citosina, timina adenina, guanina citosina, y sucesivamente estarían haciendo la secuencia. Mencionábamos nosotros en diapositivas anteriores que en un fragmento de ese cromosoma, es decir, en una parte de la cadena de ADN, vamos a encontrar lo que sería un gen, es decir, la secuencia necesaria para determinar una de las características. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos, este solo es un caso hipotético, por eso digo supongamos, que esta secuencia de nucleótidos, esta secuencia de bases nitrogenadas, me determina el color de los ojos. Supongamos que este es el fragmento de ADN correspondiente a esta secuencia, y en este lugar, en este cromosoma en particular, se encuentra determinado, o me va a decir cuál es el color de los ojos. Entonces, si yo encuentro esta secuencia, voy a encontrarme que la persona o la dueña de esta secuencia tiene los ojos verdes. Vuelvo a aclarar, este solo es un caso hipotético. Esta secuencia realmente no es la que da los ojos verdes. Estamos suponiendo que tomamos del cromosoma el gen que me determina el color de los ojos y tuviese esta secuencia y la persona tuviera los ojos verdes. ¿Qué pasaría si yo a otra persona tomo exactamente el mismo cromosoma, pero de la otra persona, de la otra célula, y reviso el mismo gen que me da el color de los ojos? Si yo comparo esta secuencia con esta secuencia, no son iguales. Aquí esta empieza con adenatimina, esta empieza con guanina citosina, y podemos ver cómo la secuencia es totalmente diferente a esta. ¿Qué significaría eso? Si esta secuencia también me determina el color de los ojos, quiere decir que la dueña, la persona dueña de este gen, de esta secuencia de nucleótidos, pues va a tener los ojos de cualquier otro color menos verdes, porque para que sean verdes necesita tener forzosamente esta secuencia. Esta persona con los ojos verdes
puede heredar o transmitir a través de los gametos esta misma secuencia para este gen en particular, que es el color de los ojos, y le puede heredar a tus hijos entonces el color de los ojos verdes. Sin embargo, repito, si yo me encuentro en ese mismo gen una secuencia diferente, pues la persona va a tener los ojos de otro color. En este caso podríamos decir que es café. Vuelvo a repetir y quiero dejar muy en claro esa parte, que estos ejemplos son hipotéticos. Esta secuencia realmente no va a dar ojos color café, y esta secuencia no va a dar ojos realmente color verde. Solo lo estoy utilizando para ejemplificar que si yo cambio la secuencia en los genes que determinan una característica, pues la característica entonces también se va a ver alterada y se va a ver cambiada. Esta es entonces la manera en que en el ADN se encuentra codificada la información genética, las características completas de un organismo. Yo ahorita tomé como ejemplo el color de los ojos, pero mencionábamos hace rato que si yo tomara otro cromosoma y viera otro fragmento de ese cromosoma, es decir, otro gen, podría encontrar codificada de la misma manera a través de la secuencia de bases nitrogenadas, podría encontrarme el color de la piel de la persona, podría encontrarme si la persona es china o es lacia, si tiene la nariz recta, respingada, en forma de gancho, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las características físicas o los caracteres de la persona, físicas y fisiológicas, porque también hablábamos de las resistencias a ciertas enfermedades, de la inmunidad o la predisposición a desarrollarlas, también se encuentra codificado de la misma manera a partir de la secuencia que tengamos de estos nucleótidos. El nucleótido completo está formado por la base nitrogenada, el azúcar desoxirribosa y el radical fosfato, que sirven de unión para formar toda la parte externa de la cadena de ADN, y los eslabones están formados, repito, por la unión de estas bases siempre en estas parejas. Bien, pues con esto damos por concluido nuestro tema, nada más recordando entonces que los nucleótidos son la unidad estructural de la molécula de ADN, que un fragmento de ADN que se encuentra dentro de un cromosoma es a lo que llamamos genes, que estos genes precisamente se encuentran dentro de los cromosomas, y los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. Muy bien, espero que el video te haya gustado. Si te gustó, regálame un like. Si no te gustó, ponle un dislike y escríbeme en los comentarios por qué no te gustó. Eso me permitirá hacer mejores videos en un futuro. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final y nos vemos la próxima.